Jerusalén resplandecía bajo el sol de Judá. Sus murallas altas, su templo magnífico, sus sacerdotes en servicio. El pueblo confiaba en su ciudad como invencible. Pero en sus calles, la justicia había sido sustituida por corrupción, idolatría y sangre inocente. La voz de los profetas resonaba: «Volved al Señor». Pero la multitud se burlaba y los reyes se inclinaban ante ídolos extranjeros. Isaías había anunciado advertencias. Jeremías clamaba día y noche: «Desde el norte vendrá destrucción, si no os volvéis a vuestro Dios». Pero el pueblo endureció su corazón. Los falsos profetas decían: «Paz, paz», cuando no había paz. El juicio estaba decretado. La nación escogida había olvidado al Dios de sus padres. En el horizonte se alzaba el imperio más poderoso de la época: Babilonia, con su rey Nabucodonosor. Sus ejércitos invencibles arrasaban naciones. El rugido de sus carros y el brillo de sus espadas eran el terror del mundo antiguo. Jerusalén estaba en la mira de un dios airado que usaría a Babilonia como vara de disciplina. Los muros temblaron bajo los primeros asedios. Los ejércitos babilonios rodearon la ciudad, cerraron sus puertas y la esperanza comenzó a desvanecerse. El rey Joaquim fue llevado cautivo junto con nobles, artesanos y guerreros. Entre los deportados estaban jóvenes como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, llevados a tierra extraña. Dios comenzaba a desnudar el orgullo de Judá. El pueblo creyó que todo había pasado. Los falsos líderes aseguraron que el templo de Dios nunca caería. Se levantó Sedequías como rey, pero en su corazón se inclinaba hacia la rebelión y la mentira. Volvió sus ojos a Egipto en busca de ayuda, en lugar de humillarse ante el Dios verdadero. El juicio aún no había concluido. El profeta Jeremías caminaba por las calles vestido de saco, clamando: «No confiéis en palabras de mentira. Si no obedecéis, esta casa será destruida como Silo». Lo golpearon, lo encarcelaron, lo acusaron de traidor. Pero sus lágrimas llenaban las noches, porque sabía que la espada de Babilonia estaba a punto de consumar la ira de Dios. Nabucodonosor regresó con furia. Sus ejércitos rodearon Jerusalén como un anillo de hierro. Los campos ardían, los pueblos cercanos fueron devastados y las caravanas de alimentos nunca llegaron. La ciudad quedó aislada, atrapada, condenada al hambre. El hambre se convirtió en un verdugo invisible. Las madres no tenían qué dar a sus hijos. Las plazas se llenaron de cadáveres. Las risas cesaron y los cánticos de los levitas fueron sustituidos por gemidos. El pecado había abierto la puerta y la ira de Dios se derramaba. El rey Sedequías intentó huir de noche por una brecha en el muro, pero fue atrapado en las llanuras de Jericó. Sus hijos fueron ejecutados ante sus ojos y luego él fue cegado con hierro ardiente. El líder de un pueblo rebelde cayó humillado ante los babilonios, cumpliendo la palabra de los profetas. El ejército irrumpió en el templo de Salomón, aquel santuario donde descendía la gloria de Dios. Las vasijas sagradas fueron arrebatadas, el oro arrancado, los tesoros profanados. El lugar que había sido centro de adoración se convirtió en botín de los paganos. Así se cumplió la sentencia: mi casa será desolada. Las murallas ardieron, las puertas de bronce se derritieron en las llamas. Cada casa fue incendiada, cada calle cubierta de cenizas. Jerusalén, orgullo de Judá, se transformó en un montón de ruinas humeantes. Los cielos se tiñeron de rojo mientras las llamas devoraban la ciudad santa. Los sobrevivientes fueron encadenados y llevados a Babilonia. Hombres, mujeres y niños marcharon como esclavos, viendo por última vez la tierra prometida. Los cánticos de Sión se apagaron en llanto. ¿Cómo cantaremos en tierra extraña? La nación escogida fue dispersada como polvo en el viento.
Solo quedaron algunos pobres para labrar las viñas y campos. El gobernador Gedalías fue puesto por Nabucodonosor, pero pronto asesinado. El caos y la desesperanza reinaban. Jerusalén había perdido su gloria y Judá su independencia. El libro de Lamentaciones se alzó como testimonio eterno. Cómo ha quedado sola la ciudad populosa. Grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda. Amargamente llora en la noche. La voz del profeta se convirtió en el eco de un pueblo quebrantado. El pecado no quedó impune. Idolatría, derramamiento de sangre inocente, injusticia contra los pobres y rechazo a la palabra de Dios habían acumulado la ira divina. Jerusalén no cayó por debilidad militar, sino por juicio celestial. El Altísimo usó a Babilonia como espada de su justicia. Cada palabra anunciada por los profetas se cumplió. Ni una sola letra cayó al suelo. El pueblo entendió demasiado tarde que el pacto no se puede quebrar sin consecuencias. La fidelidad de Dios también se manifestó en disciplina. Junto a los ríos de Babilonia, los cautivos colgaban sus arpas y lloraban. Los babilonios les pedían cánticos de Sión, pero ellos respondían: si me olvidare de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. La esperanza estaba lejana, pero no muerta. Mientras Babilonia celebraba su victoria, Nabucodonosor se enorgullecía de su poder, sin saber que también él caería bajo el juicio del Altísimo. Porque si Jerusalén fue castigada, tampoco la soberbia de los imperios quedaría sin respuesta. Aún en la oscuridad del exilio brillaba una promesa: 70 años y os haré volver. Dios no había olvidado su pacto eterno con Abraham, Isaac y Jacob. El exilio sería disciplina, no abandono. La semilla de esperanza seguía intacta. La caída de Jerusalén fue más que una derrota militar. Fue el juicio de Dios contra una nación que se apartó de él. Las murallas derribadas, el templo incendiado y el pueblo disperso son testimonio eterno de que el pecado trae ruina. Pero en medio de las ruinas, la promesa quedó viva. El Dios que juzga también es el Dios que restaura. De los escombros surgiría un día la esperanza de un Mesías, y Jerusalén volvería a ser llamada ciudad de Dios.